Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio de adoración esta mañana. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Le voy a pedir a uno de nuestros hermanos que nos ayude con esta oración, a nuestro hermano Marichada. Padre eterno, tu palabra dice que donde estamos 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú. Alabado sea tu nombre, Señor, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia, por Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por tu pueblo, Señor, que nos congregamos para darte gloria y honra. Y Padre, gracias por los líderes, gracias por tu palabra. En el amor de Jesucristo oramos, lo esperamos y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Vamos a hacer nuestra lectura bíblica esta mañana y está en Salmos 47. Cuando tenga la lectura se pone de pie y dice Amén. Salmos 47. Vamos a leer detenidamente, respetando puntos y comas, hermanos. Amén. Amén. Iniciamos. Pueblos Pueblos todos, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, porque esta mañana Dios nos permite estar aquí. Les damos la bienvenida a cada uno de los que ya son de casa y le damos la bienvenida a Meli, a Naim y a sus 2 pequeños hermanos. Bienvenidos, qué bueno que están aquí y que nos visiten más seguido, ¿verdad, hermanos? Gracias a Dios por la vida de cada uno, nuestro hermano Marichadal, nuestros hermanos también, la hermana Nati. Gracias a Dios que están aquí, hermanos. Salúdense, hermanos, ahí dense un abrazo de bienvenida a cada uno. Saludémonos todos. Nuestro hermano Mai, nuestra hermana Dore. Ya después de que saludaron, hermanos, tomamos nuestros lugares. Y es momento, hermanos, de quien traiga un agradecimiento a Dios, un testimonio de esta semana o también una petición de oración para que nuestros hermanos se lleven a casa para orar como tarea esta semana. ¿Alguien, hermanos, que esté agradecido con Dios esta mañana? Nuestra hermana Reyes. Bueno, hermanos, pues yo le doy gracias al Señor a cada momento, porque cada día yo estoy mejor. A Él le doy toda la honra, toda la gloria. Y le doy gracias a mis hermanos en Cristo por sus oraciones. Dios los bendiga. Amén, hermana, nos da mucho gusto. Ya síganme
poquito, gracias a Dios, hermana. Dios es quien renueva nuestras fuerzas y Dios ha sido fiel y lo hemos visto. Gracias a Dios damos por su vida, hermana. ¿Alguien más? Su hermana Norma. No, pues yo estoy agradecida con Dios porque pues otra vez estoy aquí, ¿verdad? No he venido porque pues tenía mucho compromiso de trabajo, pero ya, ahora estoy libre otra vez. Le doy gracias a Él porque siempre me está recordando que tengo que estar aquí y por mis hijos también, que ellos están bien en su escuela, y doy gracias a todos los hermanos porque yo sé que están orando por mí. Y que Dios los siga bendiciendo y pues que venga más gente para bendecir, porque sabemos que sin Él nosotros no podemos trabajar. Y también le quiero dar gracias a Dios porque mis dos sobrinos están acá, y es una bendición que mi sobrina Paloma, ustedes ya la conocen, pues ella se convirtió y queremos que mi hermana también se convierta. Pedimos oración por ella para que Dios la traiga. Amén. La toque y pues, que ponga su corazón dispuesto a aceptar a Dios. Amén. Que así sea. Porque como le digo, sabemos que nosotros sin Él no podemos caminar. Gracias a Dios damos por su vida, hermana. Ya tenía falta, hermana, pero ya reiniciamos el calendario de las asistencias de la hermana Norma. Dios le bendiga, hermana, que bueno que está aquí. ¿Alguien más está agradecido con Dios esta mañana? Amén. Yo le doy gracias a Dios por tantas bendiciones. Él es bueno y por mi esposa. Sí, porque si no me regaña. Gracias a Dios por una vez más estar aquí. Es una bendición, es un privilegio y nos gozamos ver otra vez a nuestros hermanos en la fe. Gracias a Dios que esta semana, fin de semana, pudo estar mi primo con nosotros. Gracias a Dios porque los trajo con bien y oramos que Dios los lleve con bien y que sí, que vengan pronto. Ahí tienen sus casas cuando quieran volver. Y pues nos gozamos, muy agradecidos con Dios también porque no nos ha faltado nada. Él es bueno, siempre tenemos salud, trabajo y la bendición de una iglesia, un local donde congregarnos y pues la bendición de tener una familia también en la fe. Gracias a Dios por todo y por mi familia también que están lejos. Tenemos familias lejos, por mis padres y pues también que Dios los siga cuidando, los siga guardando allá donde están. ¿Alguien más, hermanos? Yo quiero dar gracias a Dios por la iglesia, por los hermanos, por mi familia y pido oración por mis hijos, por Ana, por Daniel. Dios es bueno, Él cumple nuestras necesidades. Amén, hermana. Siempre están en nuestras oraciones, ¿verdad? Los hijos de la hermana Nati. Y Dios va a hacer la obra, hermana. Mientras aquí está Brady, hay que trabajar con Brady y Dios hará la obra en sus corazones. Y estaremos aquí dispuestos a abrazarles el momento que Dios nos traiga. ¿Alguien más, hermanos? Ay, la hermana Helene. Estoy agradecida con Dios porque nos ha dado otro día más de vida, nos ha renovado sus bendiciones. Y también doy gracias a Dios por cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Porque Dios puso en nuestro corazón estar aquí para adorarle y exaltar su nombre. Y doy gracias a Dios por mi familia. Y creo que tengo muchas cosas que agradecer a Dios, pero en este día agradezco por todos los que estamos aquí. Amén. Gracias a Dios, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, yo también quiero dar gracias a Dios, hermanos. Esta semana, ahorita no está aquí, ¿verdad? Pero nuestro Gio cumplió años y damos gracias a Dios por su vida, que ahí sí nos ve por ahí. Damos gracias a Dios por la vida de Gio, que Dios ha sido fiel en su vida y Dios ha sido fiel en su familia también, con su papá, con su hermano. Y también quiero dar gracias a Dios por la vida de Mel y la vida de Naim, que somos nuestros primos ya ahora sí. Ya estoy casada, los primos son una bendición para nuestra vida y damos gracias a Dios que estén aquí y que nos visiten más seguido también. Y ¿alguien más, hermanos? Si no, nos pasamos a los anuncios.
siempre son el servicio de oración, miércoles 7:30 p.m., escuela dominical, siempre los domingos a las 11 de la mañana, y llegamos 10:45 para desayunar algo, y servicio de adoración a las 12 p.m., que es el que se está llevando a cabo. Por ahí aparecerán los anuncios con el proyector. Esos son los servicios que tenemos. También tenemos un evento para mujeres en la iglesia americana, con la iglesia americana, ¿verdad? Es el 13 de septiembre. Y para más información con la hermana Elaine, hay otra conferencia de mujeres en la iglesia bautista Gracia Soberana en Cayo, que es el 20 de septiembre a las 8 de la mañana. Otra conferencia de mujeres y varones, septiembre 5 y 6 en San Antonio, Texas. Y tenemos servicio de jóvenes, sábado, septiembre 6 a las 11 de la mañana, aquí en la iglesia, ¿verdad, hermana? 11 de la mañana. Y compañerismo de iglesias va a ser aquí en Dripping Spring en septiembre 21, para que esté bien listo para servir, hermano, porque nos toca ser anfitriones de las demás iglesias. Entonces, estar dispuestos a servir, dispuestos a mover mesas y dispuestos a llegar a las 10 de la mañana y salir aquí hasta las casi 7 de la noche recogiendo. Esos son todos los... falta la conferencia aquí de mujeres, aquí en nuestra iglesia. Inviten, hermanas, nada más a las personas que inviten, pues traten de registrarlas, pero inviten a sus... ¿Estás invitada, Mary? A nuestra conferencia de mujeres, viene una conferencista, Sandra Cisneros, va a estar muy bonito. Inviten a sus vecinas, a sus amigas, a sus enemigas también, hermanas. A todos invitan, a la suegra también, hermanas. Y el 14 de septiembre los hermanos Romero nos invitan, ya les daré más detalles, pero están invitando a la iglesia. Es domingo, ¿verdad? Sí, el 14 de septiembre, saliendo de la iglesia, nos invitan los hermanos Romero a su casa, hermanas. Entonces ya después nos dará más información la hermana Elaine. Okay. Esos son todos los anuncios. Y hermano Maris. Septiembre 2, que es el próximo martes, para que estén orando por nosotros. Salimos a la misión a México con el de Dios por una semana o una semana y media más o menos. Y pedimos que oren por nosotros para que Dios nos fortalezca allá. Ok, hermano, estamos orando por ustedes. Ok, hermanos, entonces preparamos ya dimos los anuncios, ahora vamos a prepararnos para alabar a Dios esta mañana con nuestro hermano Víctor, que trae las alabanzas. Amén. Gloria a Dios, vamos a cantar unos cantos para honra y gloria del Señor. Y póngase de pie para que alabe al Señor. Si al menos que no pueda pararse, pues entonces ahí quédese. Pero si lo puede hacer, hágalo para honra y gloria de Dios. En esta reunión Cristo está, ese canto, y van a hacer unos coros, hermanos, que vamos a cantar. Que ya no lo sabemos, yo creo, bueno, la mayoría no lo sabemos. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar, donde la potencia y no me queda, ahí estaré, todo siente en mí, todo siente en mí, su espíritu me hace cantar, y todo siente en mí, su espíritu
venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está, venceré, Él será, venceremos en el nombre de Jesús, venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque Él conmigo está, venceré. Este día la gloria es para Él, es para Él. En esta hora la gloria es para Él, ahora y por eternidad. En mi vida la gloria es para Él, es para Él, es para Él. En mi vida la gloria es para Él. En mi vida la gloria es para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por eternidad. En esta iglesia la gloria es para Él. En esta iglesia la gloria es para Él, ahora y por eternidad. Para Él, para Él, para Él. En mi vida la gloria es para Él, ahora y por eternidad, ahora y por eternidad. Gloria al Señor. La gloria es para Dios, la honra es para Dios, el canto es para Dios. Esta mañana que leía la palabra, o esta tarde que leía la palabra a la hermana sobre el salmo, dice: pueblos, batid las manos. Está llamando a todos a batir las manos, quiere decir alabar a Dios. A veces no tienen que ser nuestras manos, nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que Dios es Rey, que Cristo dice es Rey, el Rey de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, es el Señor de la iglesia, y adoramos en este día. Dice que todos debemos de adorar. Hay un canto que dice, todos tienen, dice, que adorarte, y la palabra de Dios dice que un día todos, dice, van a arrodillarse ante Dios. Todos, dice, van, especialmente el pueblo de Dios, especialmente los hijos de Dios e hijas de Dios. Un día vamos a arrodillarnos delante de Él, dándole gracias por lo que ha hecho en nosotros, o por lo que está haciendo hoy, y por lo que hará también. Gloria a Dios. Vamos a cantar ese canto que dice: vine a adorar a Dios. Desde que venimos en esta mañana, venimos a adorar a Dios. Desde que nos levantamos, a veces estamos cargados, cansados, preocupados o enfermos, adoloridos, pero desde la mañana debemos de adorar a Dios. A veces va a ser con nuestra voz, a veces va a ser solamente con nuestro pensamiento, a veces va a ser solamente con nuestro corazón, pero lo vamos a hacer porque reconocemos que es Dios quien nos da una nueva oportunidad. Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios.
Otro canto dice, hay una unción. La palabra del Señor dice que la unción del Espíritu del Santo es el Espíritu que va a guiar. Espíritu sobre nosotros. Gracias, Padre Santo, porque eso significa que nosotros hemos sido apartados, llamados, Señor, para servirte. Hemos sido, Señor, escogidos en el amado para darte gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por enviar a Jesucristo. Darnos tu palabra, Señor, que vino, dice su palabra, hacerse de carne, Señor, y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, la gloria, Señor, como el Hijo de Dios, el Padre de bondad y de misericordia. Damos gracias, oramos, Señor, este día, por este lugar, por este, Señor, esta reunión donde estamos hoy, reunidos, Señor, con el propósito de serte, Señor, agradable, ser un sacrificio, Señor, una ofrenda aceptable, Señor, en tus manos. Te damos gracias por cada varón y cada mujer, Señor, cada niño y niña, Señor, aquí presentes. Oramos para que tu gloria, Señor amado, siga, Señor amado, extendiéndose sobre nuestras vidas como lo hizo, Señor, en aquel entonces, Señor, el pueblo Israel, Señor amado, guardándolos del calor, guardándolos, Señor amado, del frío, Señor, guardándolos, Señor amado, de todo peligro. Ahora, Señor, tenemos su ayuda y sabemos, Señor amado, que estamos de pie, Señor, solamente por usted. Sabemos también, Señor, que nuestro paso por esta tierra es, Señor amado, breve. No somos de aquí, somos del reino celestial. Significa que un día, Señor amado, vamos a dejar de cantar y de predicar y de servir en esta
tierra, para estar, Señor, en tu presencia. Mientras tanto, te queremos, Señor, dar las gracias. Queremos alabarte y queremos, Señor amado, ser útiles, Señor, para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios nos siga bendiciendo. Pueden tomar sus asientos. Y seguimos adelante con el programa. Amén, hermanos. Ya alabamos a Dios con estas alabanzas, y ahora es momento, hermanos, de dar gloria a Dios y honra a Dios con nuestras ofrendas. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios 9, 6 y 7. 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7. Cuando tenga la palabra de Dios, diga amén y pónganse de pie, por favor. Amén. Amén. Empezamos con el 6. Pero esto dice escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, gloria a Dios, hermano. Esta mañana vamos a levantar nuestras ofrendas. Voy a pedir al hermano Víctor que entone un canto, y para recordarles, hermano, este es nuestro ofrendario y también para los diezmos. Y aquí tenemos una cajita, hermanos. Nuestra iglesia apoya misiones en México, y son diferentes misiones. Ahorita nuestros hermanos a los cuales apoyamos están en Indonesia, y nosotros tal vez a veces no podemos ir, pero ellos sí pueden ir y nosotros podemos dar y aportar para que ellos vayan. Entonces aquí está la cajita de misiones y nuestro ofrendario para nuestras ofrendas y diezmos. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, por esas ofrendas, para que Dios siga derramando bendiciones sobre su vida. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos acercamos a ti. Damos gracias, Señor, por este tiempo donde compartimos, Señor, un poco de lo que, Señor, tú nos has dado en abundancia. Damos gracias por la vida, los corazones que en gratitud, Señor amado, depositan, Señor, ahí, Señor, se desprenden de lo que, Señor amado, ellos han apartado para ti. Como tu palabra lo dice, Señor amado, la siembra, Señor, es en ti, Señor amado, es lo más importante. Te damos gracias porque tu palabra nos dice, Señor, que debemos de sembrar en tu reino, Padre Santo, para tu reino, para que tu reino se siga expandiendo. Bendecimos cada vida, cada familia, y el que va a dar, Señor, que lo da con todo el corazón, sea bendecido. Aquel que no puede, Señor, provee también. Te damos honra y gloria en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Eso te canto, yo le alabo del corazón. Amén. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Si me falta el alma, es que ya me fui con él. De corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, y si me falta el alma, quiero andar las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús. Amén, gloria al Señor. Todos anhelamos ese día, así que preparémonos, hermanos, porque eso es verdad. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ya le damos el lugar a nuestro
pastor para que traiga la palabra. Amén. Bueno, yo iba a tomar algo, pero aquí no hay chance de tomar algo. Le damos gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, por tu vida, por tu presencia aquí. Y le agradecemos a Dios porque esa es, hermanos, el milagro de Dios. Es Dios quien ha hecho ese milagro. Y también oramos por los que no están aquí, los que están en algún lugar pasando por alguna tribulación, por alguna circunstancia. La realidad es que no siempre podemos, la verdad es que no siempre podemos reunirnos, estar juntos, pero la palabra de Dios nos dice que donde estemos, dice ahí donde estemos nosotros, si estamos, dice, en comunión con Dios, la sangre de Cristo nos guarda, dice, nos libra, dice, nos limpia de toda maldad, nos perdona. Gloria al Señor. Y en esta tarde vamos a ver la palabra del Señor en el libro, en Hebreos, la carta a los Hebreos. Ahí vamos a estar viendo la palabra del Señor. Vamos a hacer en el capítulo 12. Y bueno, nuevamente le doy gracias a Dios por la vida de la familia de mi hermano Ludier, el hermano, la hermana y su familia. Le damos gracias por ellos porque son visitantes hoy. Ya habíamos tenido el gusto de mirarnos antes y siempre es un placer de ver a hermanos que nos visiten y que se gocen aquí también con nosotros sirviendo al Señor y saber que ellos, si no pueden estar aquí, pues en otro lado, en otro lugar le sirven al Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a estar hablando, hermanos, el tema que es Cristo, nuestro ejemplo. Ese va a ser el tema en esta tarde. Cristo, nuestro ejemplo. ¿Qué más ejemplo podemos tener nosotros? ¿O qué consuelo? ¿O qué motivación, hermanos, más grande podemos tener nosotros que Cristo? Posiblemente al predicador que sea, el predicador más elocuente o más sabio, más entendido, no nos pueda impresionar o no nos pueda motivar, palabras no nos pueda motivar, pero el testimonio de Cristo cada día nos puede animar. Amén. Porque Cristo hizo todo eso que está escrito en la palabra, lo llevó a cabo, al cumplimiento, y lo sufrió, hermanos, en carne propia. Y ahí nosotros podemos ver el ejemplo y de esa manera podemos nosotros también seguir a Cristo, como esta palabra nos dice aquí. Dice el capítulo 12 de Hebreos, hermanos, la carta a los Hebreos. Hebreos, no ebrios. Es a los hebreos, el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, apartado de Dios desde muchos años. Por tanto, dice el versículo 1, por tanto nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación, como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él,
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por un poco de días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Bueno, aquí la palabra de Dios nos habla, hermanos, de que nosotros debemos de seguir a Cristo, que debemos de seguir al Señor, que debemos de nosotros meditar en lo que Cristo ha padecido, como aquí leemos, lo que Cristo llevó a cabo, dice lo que sufrió, lo que padeció, lo que experimentó. Él lo experimentó, nosotros no lo hemos experimentado todavía, pero Él lo experimentó. Todo esto lo experimentó como una manera de darnos a nosotros ejemplo. Recuerde que la palabra del Señor dice que la Escritura, se escribió para nuestra enseñanza. La Escritura se escribió para enseñarnos. Y ahí pues ya en esa frase nosotros podemos meditar y decir, bueno, ¿qué es lo que me enseña la palabra? ¿Qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que debo de aprender, de entender, de conocer? Y de ahí en adelante nosotros pues decidir, tomar nosotros nuestra decisión. Recuerde que la palabra de Dios está al alcance. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Ahora la podemos obtener, nos la pueden regalar o la podemos comprar, pero dice la palabra, compra la verdad y no la vendas. Ahora se vende la palabra, ahora se hace de la palabra de Dios, se adultera la palabra de Dios, se distorsiona, se esconde también, como la palabra de Dios nos dice que no podemos nosotros, siendo luz, dice, escondernos debajo de una mesa, porque pues dice, tenemos que ser como un candil, como una luz, dice, una lámpara puesta encima de esa mesa o de esa lugar para poder nosotros alumbrar. Y así es la vida del creyente. El creyente llega a ese nivel de iluminar también, porque Cristo es luz, Él es la luz y nosotros nos vemos reflejados en esa luz, pero también Él quiere que nosotros seamos luz también y que andemos en luz, que seamos luz y que andemos en la luz de Cristo. Dice este pasaje, Cristo es nuestro ejemplo, como dijimos. Pero aparte de que, tenemos a Cristo y es el ejemplo es el ejemplo supremo, es el ejemplo más alto, hermanos, y no hay nada comparable. Recuerden, Cristo bajó del cielo, dejó su trono de gloria, bajó, dice, a la tierra, se hizo la palabra, dice Juan 1, se hizo carne la palabra, el verbo se hizo carne, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra se hizo carne, vino, habitó entre nosotros, se humilló, dice que dejó su gloria, dejó su lugar, dejó su gloria, dejó su lugar privilegiado, dejó todas las riquezas, todos los privilegios, los dejó y vino a un mundo pobre.
vino a un mundo miserable, vino a un mundo malo, vino a un mundo de perdición. Y habitó entre nosotros. Y dice la palabra de Dios, Jesús, estamos hablando de Jesús, el Dios hombre, el Dios que se humanó, se hizo hombre, se hizo, dice carne quiere decir humano, alguien que viene y se establece entre los hombres. Pero la palabra del Señor nos aclara que Él dice se hizo hombre, y esto es algo para la mente que muchas veces no se comprende. Muchos todavía andan preguntando ¿y cómo es? ¿Y cómo es que Jesús se hizo carne? ¿Y cómo es que Él es humano y es Dios? Y cómo todas estas preguntas, las preguntas son teológicas, no se pueden resumir así en pocas palabras. Tiene que haber un profundo deseo, un profundo estudio de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros podemos hablar aquí, nosotros podemos decir, nosotros podemos enseñar de la palabra, pero muchas veces el corazón está duro, el oído a lo mejor está dispuesto, como vimos la semana pasada, el oído, los que oyen, pero no obedecen la palabra de Dios, los que oyen, pero el enemigo arrebata la palabra. Recordemos la parábola de la semilla, de la siembra. Y tiene que haber un estudio personal de la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que abrir la palabra de Dios. Por eso dijimos, la palabra de Dios la tenemos, nos la regalan, o la compramos, o la obtenemos. La palabra de Dios hoy es fácil. Ahora tenemos toda la palabra de Dios, toda la escritura, la tenemos ya escrita, ya la tenemos revelada, y ahora ya la podemos leer, y ahora la podemos cargar, y ahora la podemos compartir. Entonces hay esa bendición. Antes no había esta bendición. Quiero decirle que antes las personas deseaban, pero les era prohibido. La palabra estaba oculta, pero ahora nosotros tenemos esa bendición. Ahora nosotros tenemos esa maravillosa bendición, que solamente es que digamos, me voy a parar aquí este momento y voy a agarrar mi Biblia, voy a leerla por unos 15 minutos, una media hora, 1 hora, 2 horas, o el tiempo que decidamos hacerlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo, y ahora podemos hasta escucharla en audio, podemos escuchar la Biblia, y podemos también meditarla. Es más fácil ahora. Antes no teníamos esa oportunidad, pero se tiene entonces que leer la palabra de Dios para entender esos misterios de Dios. El apóstol Pablo lo dice, misterio, dice que en las edades no se había dado a conocer a la iglesia, pero que ahora, dice, Cristo ha traído esa revelación. Las escrituras nos hablan de estos hombres. En el capítulo 11, que es anterior a este capítulo, es un capítulo muy extenso, donde nos habla de los varones o de los humanos, de las personas, hombres y mujeres, que fueron hombres y mujeres de fe, que tuvieron una fe, era una convicción en el Señor, en Dios. Y nos cuenta todo lo que ellos pasaron. Nos habla de hombres, desde el principio nos habla de todos estos hombres, Abel, Abraham, todos ellos, Noé, hombres que, Samuel, hombres que tuvieron una convicción, hermanos, muy grande en la palabra de Dios. La palabra de Dios, obviamente, hermanos, no tenemos que decirle pues la Biblia solamente, sino que fue palabra de Dios desde el principio hasta el final, hasta que llegó a nosotros. Es la revelación, fue a través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de los profetas, los salmos, los apóstoles, ahora que nos han comunicado a nosotros. Hasta los apóstoles la palabra no estaba toda completa, ahora ya está completa la palabra de Dios. Por eso es que ya
nosotros no tenemos que andar buscando más revelación, sino que la revelación ya está en la palabra de Dios. Pero ellos, todos esos hombres y mujeres, fueron hombres con convicción. La convicción es la que nos va a llevar a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la convicción, es la certeza. Usted está seguro de que eso, ahora nosotros estamos seguros de que Cristo nos ha salvado, porque creemos en su palabra, no por nosotros, no porque nosotros somos buenos, o que nosotros las podamos, o que nosotros hayamos hecho nada, sino porque creemos en la palabra de Dios, porque creemos en la fidelidad de Dios, porque siempre nosotros tenemos que poner la fidelidad de Dios por encima de nuestros hechos, por encima de nuestras obras, por encima de todo lo que nosotros hayamos hecho, o estemos haciendo o hagamos. Tenemos que poner la justicia de Dios sobre todo ello, y tenemos que tener esa confianza o esa certeza, esa fe a la fidelidad de Dios, de que se va a obtener eso que Dios prometió. Dios ha prometido a la iglesia el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es prometido a la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Lo que tiene que hacer la iglesia es prestar oído y prestar su corazón, poner su corazón en la palabra de Dios, disponerse para Dios, ser diligente, prepararse para que Dios transforme su vida, para que Dios lo lleve, como dice, cada día un paso más adelante, un paso más hacia la perfección de su vida, relación con Dios. Dice después la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces habla de la certeza, la convicción que estas gentes tuvieron de estos personajes de la Biblia, o hombres de la Biblia y mujeres que se sostuvieron esperando en las promesas de Dios. Esperaban, ahora hablábamos de un reino celestial, ellos esperaban un reino celestial, esperaban un Mesías, esperaban una salvación verdadera, y eso fue lo que los mantuvo a ellos en medio de problemas, en medio de dificultades, en medio de tantas circunstancias difíciles y muy duras, diferentes, que para nosotros podían ser, o humanamente serían tragedias, pero espiritualmente sería la mano de Dios obrando, y de esa manera presentándose a las personas que han creído en Él, de esa manera Él teniendo esa comunión con las personas que han creído en Él. Y luego en el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La iglesia necesita fe para agradar a Dios, necesita tener confianza en el Señor, confianza, fe para recibir lo que ha prometido Dios, pero fe también para vivir en el Señor, fe para mantenerse en el Señor, fe para servir, para serle fiel a Dios. Esa fe debe de estar ahí, porque si esa fe no es genuina, si esa fe no es verdadera, si esa fe, hermanos, no es una fe verdadera, cualquier cosa nos va a mover y nos va a llevar y nos va a traer, y vamos a andar como el apóstol Santiago nos dice, que vamos a andar como esas, como esas olas que son, dice, arrastradas y llevadas de un lado a otro. Entonces no vamos a permanecer, porque la fe tiene que ser así como la palabra lo presenta. Dice, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe la necesitamos esa fe en el Señor, esa fe genuina. No es una fe que se pone en una cosa y en otra, o la esperanza que se pone en esto, se pone en lo otro, o en él o en ella.
No, sino que nuestra esperanza y nuestra confianza viene o está puesta en el Señor. Si usted ve el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Testigos son estos que el capítulo 11, hermanos, nos presenta. Personas que fueron fieles al Señor. Usted dirá: pero es que en aquel tiempo no había tanto pecado, es que en aquel tiempo todavía la gente era más inocente, es que en aquel tiempo, porque siempre tenemos excusas para deslindarnos de nuestras responsabilidades y presentarnos ante la gente y decir: yo no soy tan responsable, no soy tan responsable ante Dios, o todas esas excusas que a veces tratamos de presentar, pero que no son válidas delante de Dios, y tampoco ante la iglesia, y tampoco ante los hermanos. Porque Dios conoce los corazones, y el Espíritu de Dios está en la iglesia, el Espíritu de Dios está en nosotros, y es el que nos dice a nosotros, nos da testimonio a nosotros de la fe que tenemos, de la fe que estamos viviendo, de la fe por la cual estamos luchando. Y dice el versículo aquí: por tanto para también. O sea, aquí, hermanos, el llamado es para usted, el llamado es para para esta iglesia, a los hebreos, es para nosotros hoy. Dice: por lo tanto, dice, también nosotros, dice, teniendo desde alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Una gran cantidad. Si leemos ese capítulo, nomás ese capítulo 11, porque ahí dice, algunos dicen no están aquí, algunos no se escribieron sus nombres, pero dice en Hebreos 11, usted lo puede leer después, porque ahorita nos enfocamos en este capítulo 12, los versículos que leímos, pero a lo mejor usted lo ha leído, y a lo mejor lo ha leído a la carrera, como a veces lo hacemos, lo leemos a prisa, y no le prestamos mucha atención a lo que ahí dice, y por eso a veces nos perdemos la bendición de la palabra de Dios, porque andamos a la carrera, porque vemos la palabra de Dios desde un ángulo muy oscuro, dejamos que esa cortina se esté ahí sobre la palabra, y no logramos a valorizar, a entender la palabra de Dios de una manera que nos pueda a nosotros impactar, y que nos pueda a nosotros transformar, que nos pueda cambiar. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, es transformarnos, es cambiarnos, es moldearnos, es amoldarnos a la palabra de Dios. Es lo que hace la palabra de Dios. Y ese es el punto principal por el cual nosotros nos acercamos a Dios. La convicción es: yo quiero una relación con Dios más cercana, una relación con Dios más pura, una relación con Dios más sincera, más dispuesto a que Dios trate conmigo y yo tratar con Dios. Es como si estuviéramos haciendo un negocio, pero el mejor negocio con Dios. Es el mejor negocio que podemos hacer. Entregarle a Dios nuestra vida y decirle: Señor, yo quiero lo que tú prometes, lo que tú ofreces. Yo quiero eso, yo quiero para mi vida, yo lo quiero para mis hijos, yo lo quiero para mi esposa, yo lo quiero para mis familiares, para mis amistades. Yo quiero eso que tú ofreces. Y esa debe ser nuestra reacción ante la palabra de Dios. Y dice el versículo 1, y seguimos leyendo, dice: nuestra gran nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cuánto peso, cuánto pecado a veces que nos asedia o que a veces está dentro, que nos asedia, o que a veces con el cual estamos batallando, con el cual estamos lidiando, con el cual estamos ahí muy tranquilos, muy cómodos, pero que tenemos que despojarnos, dice la palabra de Dios. Despojarnos. Cuando usted siente calor, usted agarra la chamarra, se despoja de ella, la pone ahí y dice: esto en vez de servirme es una carga, me hace sudar más, siento más carga, me siento más algo que no nos está ayudando a despojarnos. ¿Qué carga, qué peso
¿Qué pecado me está cargando, me está asfixiando, me está cansando, me está distrayendo de la obra que Dios ha decidido hacer en mi vida? Porque Dios lo va a hacer, Dios lo va a cumplir, pero el consejo es: despojémonos. Démosle libertad a Dios, démosle libertad al Espíritu Santo para que Él entre con poder y pueda hacer en nosotros la obra que ha sido Dios, porque es el Padre quien ha decidido, dice, darnos a nosotros, dice, esa bendición. Jesús les animó a los discípulos y les dijo: ustedes han estado conmigo, dice, todo este tiempo y han creído, y a los que en mí han creído, dice, el Padre los ama. Y el Padre, dice, se va a manifestar y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice, y el Espíritu de gracia, de verdad, el cual no conocéis, dice, Él, dice, habitará con ustedes y Él los, dice, Él los ayudará. Él los encaminará cada día caminará con ustedes, cada día estará con ustedes y en ustedes. Y esa es la promesa de Jesucristo, esa es la promesa del Padre que se había prometido, y que los hombres y mujeres que estuvieron, que se dispusieron para Dios, lo recibieron, lo vivieron y lo demostraron, hermanos, también, que eso es lo más importante. Lo demostraron sirviendo a Dios. Cuando venían estas situaciones, cuando venían estas disciplinas, porque la palabra de Dios dice, habla de la disciplina aquí, habla de la fe, ese es uno, habla de la fe en la adversidad. Eso es el punto número uno. La palabra de Dios nos habla de la fe en la adversidad. La fe es de la que estamos hablando, la fe que tuvieron todos estos hombres y mujeres, porque aquí habla de hombres y mujeres, no nomás habla de hombres, porque a veces pensamos que el hombre es el más fuerte y a veces somos los más que a veces le corremos más a la responsabilidad. Ahora se ve en nuestra sociedad donde el hombre quiere tener hijos, pero no quiere hacerse cargo de la responsabilidad, no quiere mantenerlos, no quiere criarlos, no quiere hacer nada más, solamente engendrarlos. Y así podemos hablar de tantas cosas donde el hombre a veces debe de ser más fuerte, pero a veces se ve más débil por lo que hace, por lo que está haciendo, y es eso. Pero en la palabra de Dios también habla de mujeres que fueron mujeres valientes también, porque también hay mujeres valientes. A veces pensamos que son las más débiles, pero la verdad es que no es así. Ahora en nuestra sociedad vemos que hay mujeres muy valientes también para hacer lo bueno, para hacer aquellas cosas que muchas veces como hombres nos cuesta llevar a cabo. Y en la palabra nos habla de eso. Ese capítulo está lleno de nombres y de testimonios que se llevaron a cabo en la palabra, en la historia bíblica, o en la historia de la humanidad. Pero dice: nosotros, dice, teniendo en derredor toda esta nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, porque con pecado no podemos correr. El pecado es como un equipaje muy pesado. El pecado es como traer un equipaje ahí, o traer unas maletas y traer ahí, cuando vamos a viajar, pues tenemos que llevar por lo menos una maleta, y pues tenemos que cargar como tantas cosas. A veces tenemos que cargar una maleta, aunque sea una, pero bien pesada. Ya si son dos es más peso, ya si son tres es más.
Pero dice, despojémonos del pecado, del peso del pecado que nos asedia. Es un peso, es una carga. La Biblia lo llama como una piedra. También es tropiezo el pecado. También dice que es espinas a nuestros ojos, dardos a nuestro corazón, nuestra mente. El pecado y asedia, el pecado asedia. El pecado está a Caín le dijo Jehová, le dice, ahí dice, el pecado está, dice, cerca de ti, y tú decides si lo tomas o lo desprecias o lo desechas, pero no puedes. Dice, es tu decisión, es tu decisión, es nuestra decisión. Y nosotros tenemos que aprender a desechar el pecado. No todo nos conviene, no todo es útil, no todo le agrada a Dios, que ese es el punto principal. No todo es bueno. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero primero tuvo que hacer algo. Primero él, para sentarse en el trono, tuvo que hacer algo, tuvo que descender al lugar más difícil, que es este mundo. Este mundo, hermanos, es comparado como una jaula de leones, donde usted se mete pero ya no sale, donde usted entra ahí pero va a ser despedazado. Y así es este mundo, peligroso. Y Jesús vino hasta acá, vino a convivir con hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres que no tenían nada de temor por Dios, pero Él se humanó, Él se hizo hombre, se hizo carne, la palabra habitó entre nosotros. Ese es el testimonio de Jesús que la palabra de Dios nos da, el ejemplo que nosotros tenemos o la motivación que nosotros tenemos, porque obviamente nosotros humanamente, hermanos, posiblemente ahorita andemos bien pilas y al ratito andamos bien desanimados, andamos bien agobiados. Obviamente hay muchas cosas que contribuyen a eso. Semana pasada hablábamos de muchas cosas que contribuyen a que ahoguen, dice la palabra que ha sido dispuesta para nosotros. Y cuando ahogan la palabra, entonces nosotros no podemos hablar y no podemos hacer y no podemos vivir de esa manera, porque la palabra fue ahogada, la cubrió como la cizaña y el trigo. Y entonces no puede dar fruto, ese es el problema. Pero aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Y esto es bien importante que nosotros lo veamos así. Nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón debe estar puesta en la fidelidad de Dios. Si nosotros dejamos de poner nuestra mirada en la fidelidad de Dios y empezamos a ver a la hermana, al hermano, a los hermanos, y empezamos nosotros a llenarnos de esos sentimientos y pensar, bueno, yo creo que es muy difícil y pensar que es difícil, la verdad es que nos vamos a frustrar, la verdad es que nos vamos a estancar, la verdad es que no vamos a avanzar. Pero dice aquí, puestos los ojos en Jesús, versículo 2, dice, el autor y consumador de la fe. Nuestra fe, hermanos, tiene un principio y tiene un establecimiento. Nuestra fe, hermanos, es muy valiosa. Jesús dijo a los discípulos o a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, dice, permanecieres en mí, aquellos que habían creído en Él, dice, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Despojémonos, dice, de todo peso, el pecado que nos asedia. El pecado consume, el pecado destruye, el pecado engaña. Pero Cristo no vino para engañar a nadie, Cristo vino para, dice, yo soy la verdad. Jesús, de cierto que yo soy la verdad, pero también dice, esa verdad nos dice que Él es
la vida. Considerad, dice aquel que sufrió tal contradicción, hablando de Jesús, de pecadores, dice, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque no podemos cansar, porque podemos cansarnos, porque practicar la justicia no es fácil, porque practicar la justicia puede ser cansado, practicar la justicia puede ser agotante, pero dice para que no se cansen, dice, pongan la mirada en el autor, en el consumador de la fe, pongan su mirada. Jesús dijo, donde está, dice, vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro. Donde está tu corazón, ahí está el tesoro tuyo. Si tu corazón está puesto en las promesas de este mundo, entonces ahí está tu tesoro. Pero si está puesto en las promesas de Cristo, en las promesas de Dios, como estos hombres y mujeres estuvieron, dice la palabra de Dios, su mirada, su fe, su corazón estuvo puesto, dice, como viendo al que no podían ver, como viendo a aquel que no podían ver, porque claro, cuando lo veamos un día así, como tal como Él es, como dice Pablo, entonces nos vamos a llevar una sorpresa grande. Pero ellos lo podían ver en todo lo que Dios les aconsejaba, en las promesas que les daba, ellos lo podían ver y eso los movía a la fidelidad. Los movía a aceptar muchas situaciones que vinieron a su vida por seguir a Dios, por obedecer a Dios, por no ir con el montón de gente, por no ir con aquellos que no tenían la misma fe, no adoraban de la misma manera. Ellos sufrieron. Dice que a muchos los mataron de diferente manera. O sea que hay de todas historias ahí. Pasaron frío, pasaron hambre, sed. Vemos a un Elías allá, tuvo que meterse a una cueva porque era tanto el sufrimiento, era tanto el dolor, era tanta la tristeza. Llegó un punto, y también el hambre, porque pues no había quien lo alimentara también. El hambre, el frío, el calor, era un desierto, no era aquí adentro que estamos con clima y le bajamos y le subimos a la manera que nosotros queremos, está en nuestras manos. Pero era un desierto, eran desiertos, eran lugares peligrosos, infestados de animales feroces. Y todas esas cosas ellos atravesaron sin esos abrigos que ahora tenemos para cubrirnos, exponiendo la familia, entregando prácticamente su familia para ser destruida humanamente por el adversario. Estuvieron dispuestos. Esa era la fe, la convicción de ellos, porque era una convicción real, no era algo imaginatorio, era algo real en sus vidas. Y como creyentes tenemos que ser así. Nuestra fe no tiene que ser imaginatoria, nuestra fe tiene que ser verdadera, tiene que ser real, porque nosotros no andamos por vista, nosotros creemos por fe en las Escrituras. Cuando Jesús dice aquella parábola, cuenta aquella parábola aquella historia del hombre rico y Lázaro, y el rico manda a alguien, dice que vaya y les hable a mis hermanos y a mis padres. Dice Dios, le dice a Abraham, si tienen a Moisés, ellos tienen a Moisés, tienen la ley, tienen la palabra, tienen el testimonio. Si ellos no creen a Moisés, pues mucho menos si alguien de aquí se levantare, lo van a creer.
¿Por qué? Porque la fe no es así. La fe es una convicción verdadera. Y no decimos que el diablo no va a intentar introducir dudas, introducir en la mente y en el corazón de las personas esa semilla de duda y de falsedad y de mentira. Recordemos que Satanás es tinieblas. Satanás es, dice la palabra de Dios, es engañador y va a procurar por todos los medios. Por eso es que esta palabra es bien importante para la iglesia hoy. Creer en la palabra de Dios, tener esa convicción, estar nosotros firmes en esta fe como si estuviéramos viéndolo. Porque claro, como alguien decía, como a veces no lo miramos, entonces queremos hacer lo que nos da la gana. Con las autoridades o con el gobierno no podemos hacer eso porque nos están viendo. Pero realmente Dios sí nos está viendo, Él sí nos oye, Él sí conoce lo que estamos haciendo. ¿Quién más que Él conoce todo lo que estamos haciendo? Por eso es que nos dice que debemos de poner nuestra mirada. Y no solamente nuestra mirada, sino nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser, ponerlo en el Señor. Porque ahí es donde nosotros tenemos, hermanos, el lugar de bendiciones, ahí en Dios, es en Cristo. Fuimos, dice, bendecidos en Cristo, y ahí es donde está nuestro lugar. Y dice, considerad aquel que sufrió, Cristo sufrió, y aquellos que sufrieron también, por si no queremos solamente ver a Cristo, porque pues nos habla mucho de Cristo, y porque a Cristo lo escuchamos que en todos lados se dice. Bueno, entonces miremos que nosotros decimos, bueno, es que Cristo a lo mejor tenía más aguante que nosotros. Entonces miremos como ya dijimos, a Elías, miremos a Moisés. Moisés despreció el palacio del rey, despreció vivir o estar en una familia de riqueza, de poder, y lo despreció, dice, por hacerse al lado de Dios. Y esto nos dice, aunque se les prometió, recordemos que Moisés era el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto y traerlo y de introducirlo en la tierra de Canaán, tierra que era privilegiada, donde había abundancia de todo. Pero dice que Moisés no entró. Otros sí entraron. Moisés no entró, pero Moisés no esperaba entrar a esa tierra o esperaba esa abundancia, sino que él esperaba en Dios. Él esperaba en el Señor. Él esperaba en que Dios tenía algo mejor. Y con esa convicción, él siguió fiel al Señor cuando Aarón empezó a guiar mal a la congregación, llevándolos a la adoración de dioses paganos. Pero Moisés se mantuvo fiel. Moisés se mantuvo firme. Y se llama convicción en el Señor. Cosa que a veces no tenemos, cosa que a veces nos falta, cosa que a veces la vemos que no se está manifestando. A veces en la iglesia no vemos esa manifestación de la convicción, porque cualquier cosa a veces nos lleva y nos trae y nos jala y nos desvía, y cualquier cosa nos aparta fácilmente de eso, porque falta convicción, porque falta esa convicción verdadera, falta el poner nuestra mirada en el Señor, no en el edificio, no en las personas, no en quien habla más, quien habla mejor, o quien habla más elegante, o quien sí me mueve el corazón o mi mente, y quien sí me hace sentir mejor, porque así pensamos muchas veces. Eso no existe en el Señor, hermano, porque recordemos que esta es una relación personal. Usted y yo, así como creímos en Cristo personalmente, es personal. Un día nos vamos a presentar ante el Señor Jesucristo y ahí le rendiremos cuentas nosotros. Es personal. Y solamente hay un solo Dios y un solo mediador.
no hay más dioses. La cultura dice aquí es donde está lo bueno, aquí es donde debemos de ir, y se van aquí, se van allá y andan para todos lados. Pero la verdad, hermanos, es que nuestra fe tiene que estar puesta, como dice aquí la palabra de Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Si esa mirada se aparta de Dios, hermanos, ¿qué somos nosotros? Dice la palabra, si en esta vida confiamos solo en Dios, somos los más dignos de que se nos tenga misericordia. Pero si despreciamos a aquel que nos fue traído, enseñado y se fue predicado, entonces ¿cómo escaparemos nosotros? Y esa es la realidad. La iglesia ahora tenemos que ser Jesús dijo más astutos, dice, porque a veces los impíos a veces son más astutos y hacen tantas cosas para quedar bien, pero nosotros a veces no hacemos nada para Dios. Nosotros a veces nos cuesta hacer algo para Dios, porque nuestra mirada a veces no está puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es mi Salvador? Es Cristo. ¿Quién es mi Señor? Es Cristo. ¿Quién me libra de pecado? Dijo Pablo. ¿Quién me acusará? ¿Quién me condenará? Cristo es el que murió, y el que resucitó, y el que está sentado a la diestra de Dios Padre, en Romanos capítulo 5. Y esa debe ser la actitud del creyente de cada uno de nosotros, hermanos. No le digo que estamos en un mundo donde tenemos dolor igual que ellos, donde hay crisis, donde hay falta de esto y del otro, y muchas cosas que nos faltan, sueños a veces por cumplir económicamente, diferentes cosas que hay y que las anhelamos, y muchas veces cuando no se dan, posiblemente venga la tristeza, posiblemente venga el inconformismo, posiblemente venga la desesperación, como en el caso de Sara y Abraham. Vemos cuando quisieron ayudarle a Dios. No es el plan de Dios, recordemos que Dios es sabio, pero muchas veces nos pasa así. Y empezamos a hacer nuestros planes, nuestros propios planes, y a construir nuestros propios planes, y a edificar nuestros propios planes, por la desesperación, porque no hay convicción, porque no es una fe estable, sino que es una fe movediza, como la arena que cualquier cosa lo mueve. No debemos de ser así, hermano. Debemos de ser más mejor. Debemos de ver la vida en el Señor de una manera diferente. Religioso cualquiera puede ser. Religioso, tradicionalista cualquiera puede ser. Escuchó y también pues lo hago a mi manera, eso es cualquiera. Pero ser verdadero adorador, como decía alguien, nos va a costar. Pero recordemos que la palabra del Señor dice, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y que se despierte en nosotros eso. Que se despierte en nuestro corazón, hermanos, eso de darle adoración solamente a Dios. En los mandamientos dice, ante nadie te arrodillarás, te inclinarás, ni le rendirás, dice, honra, sino dice solamente a Dios. Solamente a Dios. Y esa es la fe con convicción. Esa es la fe que vence las adversidades. Pero también hay otra, y es la fe verdadera, que acepta la disciplina del Señor. Dice la palabra de Dios, siguiendo aquí. ¿O habéis olvidado, dice la exhortación, versículo 5, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Ahora, aquí nótese que dice, no desmayes. ¿Cómo le llamamos nosotros cuando después de estar bien animados, luego andamos bien desanimados? ¿Cómo le llamamos? Siento que ya desmayo. Ahora con el calor mucha gente se asolea y desmaya. Algunos los tienen que llevar de emergencia. Me ha tocado ver por el calor, porque no soportan el calor. Algunos por el frío.
algo otros por el hambre y tantas cosas. Hay un desmayo espiritual también. Y eso es por no poner la mirada en el Señor. Pero dice, la disciplina es bien necesaria. Dice, habéis olvidado la exhortación. Muchas veces olvidamos la exhortación. La exhortación es para mí, es para usted. La exhortación de la palabra de Dios es para el que la lee. El que lee, dice, y entienda. El que lee, entienda. Que Dios no anda jugando, que Dios no anda, hermanos, echando chistes o hablándonos al oído suave, ¿no? Dios es, hermanos, bien conciso con la palabra. La palabra dice, Él es fiel a la palabra. Todo puede, nosotros somos hombres y dice, somos infieles, pero Dios es fiel, Dios permanece. Si nosotros le negáramos, Él permanece. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece, Él no puede negarse a sí mismo. Habla de la palabra de Dios. Porque el Señor dice, al que ama disciplina, versículo 6, y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es para los hijos de Dios, no para los que no son hijos de Dios. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? La palabra de Dios, hermanos, es vida, es pan, es alimento. Pero muchas veces en vez de tomarla como alimento y como pan, hermanos, de vida, la tomamos como un azote, la tomamos como un golpe, la tomamos como un desprecio, la tomamos como una afrenta, la tomamos como que nos avergüence. Pero no es así. La verdad, la palabra de Dios es disciplina para nuestro bien. Pero dice, si soportáis, dice, la disciplina de Dios os trata como a hijos. Pero no pensemos que Dios no nos va a disciplinar porque ahora somos hijos de Él. Muchos se atreven a decir, ya siendo hijos de Dios, no vendrán ni enfermedades, no vendrán ni problemas, no vendrán crisis, ya eres hijo del Rey, dicen muchos, y tantas cosas que a veces escuchamos, que la palabra sí dice que usted y yo somos bendecidos, pero todo en su tiempo. Todo en su tiempo, y Dios no se equivoca. Y no es como nosotros pensamos. Porque a veces la palabra de Dios dice, nuestros pensamientos no son, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios son diferentes. Pero dice que si soportáis la disciplina, dice Dios os trata como hijos. Pero hay que soportar. Y a veces no nos gusta soportar. A veces queremos que Dios nos soporte nuestras locuras, que Dios nos soporte nuestras palabras, que Dios nos soporte nuestros pensamientos, que Dios nos soporte como andamos. Pero no queremos nosotros soportar la palabra de Dios, y ese es el problema, ahí está el problema. Porque dice que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Entonces, como padres disciplinamos, como padres exhortamos, como padres nosotros disciplinamos, y a veces tenemos que usar la vara, a veces tenemos que usar algún medio para que esa atención se capte, para que pueda haber un cambio. Entonces se hace, pero a veces como creyentes pensamos, como cristianos pensamos que no va a haber ninguna disciplina, que podemos ir aquí, que podemos ir a hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos vivir así, de cualquier forma, pero Dios no nos va a hacer nada. Lo que pasa es que Dios, hermanos, es paciente. Dios es paciente. La paciencia de Dios, hermanos, es admirable. La paciencia de Dios es incomprendida y es abusada también muchas veces por nosotros. Dios es paciente, es lo que sucede, pero disciplina sí va a haber, especialmente para los hijos e hijas de Dios. Porque con la disciplina es como se endereza, con la disciplina es como se enseña, con la disciplina es como se llega a hacer algo importante. Pero la palabra de Dios trae disciplina a nuestra vida. ¿Qué hijo dice no es disciplinado por su padre? Todos hemos pasado por ahí, por ese momento donde somos disciplinados.
Y aun cuando crecemos, a veces se nos tiene que disciplinar con palabras, con consejos, con alguna corrección. Y entonces ahí es donde vemos que si Él es el Padre, Él es nuestro Padre, y Él tiene el derecho de disciplinarnos. Y Dios nos trata, dice, como a sus hijos, si soportamos su disciplina. Ahora, el que no soporta la disciplina es aquel que agarra la palabra, así como la oye, así la cierra, así la esconde, así la deja, y ya no hace lo que la palabra le dice. ¿Por qué? Porque no es hijo, sino que es. La palabra de Dios dice: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han participado, dice, son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, no es un hijo legítimo, es alguien que no es un hijo legítimo. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, dice, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La palabra del Señor nos dice que Dios, dice, es, hermanos, irresistible. Que no podemos resistir a Dios. ¿Quién ha resistido a Dios? Dice Pablo, ¿quién ha resistido a Dios? Pues no podemos resistir su disciplina, hay que aceptarla. Muchas veces viene de diferentes colores, de diferentes maneras. Viene la disciplina. Quizás en esta mañana usted se sintió disciplinado, se sintió exhortado por Dios, se sintió confrontado por Dios, porque quizás no tenía la mejor actitud para congregarse, no tenía la mejor actitud para levantarse y dar gloria a Dios, pero se sintió confrontado, exhortado por la palabra de Dios. Bueno, esa es la disciplina de Dios. Cuando el Espíritu nos dice: debes de mejorar aquí, debes de cambiar aquí, debes de hacer esto. El Espíritu nos habla. A veces Dios usa personas para que nos hablen. Dios usa personas para que nos digan, para que nos traigan esa palabra, la palabra que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, la exhortación, la disciplina. Pues ciertamente no nos gusta. A mí no me gusta la disciplina. ¿A usted? Creo que a nadie nos ha gustado la disciplina. Cuando nos iban a disciplinar los padres, salíamos corriendo. Y yo me acuerdo, salía corriendo, pero como quiera no me escapaba de esa disciplina. Y usted, que es padre, que es madre, sabe también que esa disciplina existe y que usted la lleva a cabo, y que a veces es necesaria porque pues no nos estamos portando bien, y entonces tiene que haber esa disciplina. Pero esa disciplina nos va a servir para que allá no nos vaya a ir mal en otro lugar, para que seamos de bien, para que podamos tener éxito en lo que hagamos, y la disciplina nos ayuda. Si nos dijeran: no, pues tú haz lo que te venga en la mente, lo que tú quieras, pues imagínense las autoridades, y así tienen problemas para dominar al mundo ahora, para cuidar la ciudad, para cuidar las naciones. Cuánto más si ahora si no se aplicara esa disciplina, si no se exhortara al bien, si no se les dijera a las personas que deben de hacer las cosas correctamente, si no hubiera una escuela que les enseñara los buenos modales y todo eso, pues estuviéramos hechos pedazos. Si así vemos matazones, vemos tragedias en escuelas, en iglesias, en lugares públicos, que ya no hay remordimiento para hacer destrucción, pues cuanto más si no se nos dijera, pues la disciplina es necesaria, cuanto más en el Señor, cuanto más en Cristo. Entonces entendemos la importancia de la disciplina, y eso es lo que ahora debemos de recibir del Señor cada día que la palabra nos habla, recibir esa disciplina del Señor
para cambiar aquello que necesitamos hacer cambio, para hacer cambios en nuestra vida y para perfeccionar, dice, la santidad y el temor de Dios. La fe reconoce la necesidad de la disciplina del Señor. La fe nuestra debe anhelar y agradar a Dios, anhelar esa disciplina y agradar a Dios. Debemos de anhelar, agradar a Dios, pero solamente lo vamos a poder hacer con el consejo de la palabra de Dios. La disciplina se aplica a los verdaderos creyentes, a los verdaderos hijos. Debemos de ser conscientes de esta realidad y no desanimarnos de esta realidad y de esta necesidad. Puede ser de que cuando usted vino a Cristo le contaron otro cuento, le dijeron algo más, como que pues no, solamente con que usted levante la mano y con que usted confiese sus pecados y ya está ahí, terminó. La verdad es que sigue el proceso, es un proceso, es una escuela en el Señor. Por eso en esta mañana estudiábamos la palabra de Dios con mi hermano Ludier. ¿Por qué? Porque se necesita ese discipulado, se necesita esa enseñanza, se necesita corrección. Y usted a veces, o yo digo, bueno, eso que dijo el hermano, eso es bien importante, es bien interesante, que necesito como ir a la palabra y abrir la palabra y con más detenimiento enfocarme más ahí, dedicarle más tiempo y hacer mis apuntes y echarle más ganas a esto del estudio de la palabra, del escuchar la palabra con reverencia, y todo eso, bueno, es necesario. La disciplina del Señor y nuestra fe puesta en nuestra mirada, nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Y ya, hermanos, lo que los demás hagan o no hagan o nos hagan o lo que sea, hermanos, pues todo eso que no nos debilite, que no nos cambie, que no nos destruya o que no nos mueva, sino que estemos firmes en el Señor y que anhelemos la disciplina del Señor, porque Dios no se equivoca. Dios disciplinó a su pueblo, Dios disciplinó a los patriarcas, Dios disciplinó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Dios disciplinó, hermanos, a sus discípulos. A Jesús disciplinó, la palabra de Dios disciplinó a los discípulos de Jesús, y así ahora nos disciplina. Las iglesias fueron disciplinadas. Pablo les hablaba y les decía, esto y esto les envío para que las cosas se hagan diferente. Dice Pablo, iré pronto a verlos, dice, pero cuando vaya no sé cómo quiera que vayan, si voy con vara o voy con amor, no sé. Y nosotros ahora Dios nos dice, ¿qué quieres? ¿Quieres la vara? ¿O quieres ser un cualquiera? ¿O quieres ser cualquier persona? La disciplina la necesitamos, la fe en el Señor Jesucristo la necesitamos, y es bien importante, hermanos, que ahora la palabra del Señor nos dice que todos ellos, estas personas que estuvieron en estas situaciones, ellos se mantuvieron viendo al Señor, siendo, hermanos, sumisos a la palabra de Dios, y fue como ellos pudieron vencer. Nosotros tenemos que vencer, pero para vencer, hermanos, hay que luchar de la mano de Cristo, luchar, hermanos, en obediencia a Cristo, creyendo en Él, viviendo para Él, y cada día, hermanos, dependiendo de eso. Vamos a orar en esta tarde. Le damos gracias al Señor por su palabra y medite en esos versículos, medite en capítulo 11 de Hebreos, capítulo 12 que leímos. Es, hermanos, de mucha bendición la palabra del Señor. Siempre lo es, siempre lo será. Animémonos cada día a abrir la palabra de Dios con obediencia y con fe, con convicción. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Tú has decidido, Señor, en este día darnos vida. Su palabra nos dice: vida te demandé y tú no me la negaste. Te damos muchas gracias en este día, Señor, porque tú eres fiel.
porque tus maravillas, Señor, son grandes. Te damos gracias por la iglesia que ahora nos reunimos, Señor, a escuchar tu palabra, a compartir tu palabra y a obedecer tu palabra. Te damos gracias. Oramos por los hermanos y hermanas ahora aquí, por los hermanos y hermanas que nos visitaron en este día, Señor. Usa sus vidas, ministrale, Señor amado, que tu palabra, Señor, se desarrolle en cada uno de nosotros en este día y podamos, Señor amado, ver grandes maravillas a través, Señor amado, de esa fe, Señor, de esa fe constante, de esa fe permanente, de esa fe firme en el Señor. A que le falta fe, como dice tu palabra, Señor amado, que la pida el Señor, el cual es grande y fiel para darla en abundancia. Le damos gracias en este día. Toca los corazones, Señor, cada día. Toca los cuerpos, Padre Santo, de cada uno cada día, Señor. La enfermedad que tenemos, Señor, algunos atravesando, Señor amado, problemas, Señor, en este mundo. Van a haber siempre, tu palabra nos dice, pero que debemos de estar, Señor, en paz, de estar, Señor, siempre confiados de que usted, Señor, es un Dios que no ha dejado, Señor, a ningún justo, Señor, desamparado o que mendigue pan. Señor, le damos gracias en este día. Oramos por cada uno de los que estamos aquí. Si alguien vino, Señor amado, si alguien vino quebrantado de salud, oramos por su salud. Si alguien vino, Señor amado, dudando, Señor amado, de lo que usted puede hacer en su vida, Señor, oramos por él, por ella, Señor, para que transforme las vidas, los corazones. Sabemos que su palabra, Señor, es la que nos está, Señor, cada día, Señor, exhortando y animando, Padre Santo. Le damos muchas gracias en este día. Oramos en esta tarde. Pedimos, Señor amado, su ayuda fiel, Señor, en esta tarde, en cada uno de los hermanos y hermanas aquí presentes. Aquellos hermanos que no están aquí, también oramos por ellos. Bendice sus vidas, sus hogares, Señor, y cada uno, Señor amado, de las áreas en las cuales estén quizás batallando, oramos por ellos, oramos por esta congregación. Pedimos, Señor, bendecimos esta congregación, bendecimos cada hermano y hermana en tu nombre, Señor, pidiendo que cada día, Señor, que nos levantes, nos dé la fuerza, Señor, nos dé la esperanza, Señor, esa fortaleza en nuestra confianza, Padre Santo, para cada día caminar, Señor, con la disponibilidad de conocer más, Señor amado, de tu palabra preciosa, Señor, tu palabra, Señor amado, de vida, de paz, de gozo, Señor, de consuelo a nuestras vidas. Le damos muchas gracias en esta tarde. Pedimos, Señor, que al irnos de este lugar, Señor, nos lleve con bien, nos proteja, Señor amado, nuestras vidas y nos ayude a ser, Señor, de luz, ser, Señor, de bendición para otros, Padre Santo, que han de conocer tu palabra como en la oración, Señor. Se bendice, Señor, a los discípulos y a aquellos que han de creer. Así hoy, Señor, oramos por los que han de ser, Señor, han de ministrar, aquellos y aquellas que han de ministrar, Señor, a las personas en esta semana, que hemos de ministrar a otros, que nos dé, Señor amado, esa misma convicción que Señor, espera en tu palabra, que la tengamos, Señor, para hablar con los vecinos, con los, Señor, compañeros de trabajo o con personas que quizás ahora no estén, Señor, congregándose por alguna situación en su vida personal. Oramos en este día. Pedimos, Señor, la paz de Cristo gobierne nuestros corazones y nos dé, Señor amado, siempre el ánimo para levantarnos, Señor, y estar presentes en la congregación de los santos, como dice su palabra. Le damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos, Dios, Padre eterno, santificado su nombre, alabado tu nombre, Señor. Amén. Gloria al Señor, hermanos y hermanas. Dios les bendiga.